marcha en diferentes temas. Bien, y ya por último, ya por presentar un poco ya la jornada, el webinar que hoy nos reúne, decir que en relación al tema de la bioeconomía, según la Unión Europea, la bioeconomía la define como la producción de recursos biológicos renovables y la conversión de estos recursos y los flujos de residuos en productos de valor añadido, tales como alimentos, piensos, productos de base tecnológica y bioenergía. Entonces, entendamos que las aplicaciones de la bio se encuentran presentes cada vez más en los diferentes sectores productivos, ayudando a la mejora de la productividad, optimizando todo el tema de los procesos de producción y, sobre todo, lo que es muy importante, la creación de nuevos productos y nuevos servicios. Francamente, es decir, la bioeconomía, desde el punto de vista de la Unión Europea, es lo que consideran que es fundamental dentro de la bio, porque biotecnología existe y está creciendo, la biomedicina existe y está más dominada por en principio por grandes empresas, pero la bioeconomía, con su aplicación a los diferentes sectores productivos, y en este caso de la Comunidad Valenciana, es muy importante. De hecho, hemos presentado un proyecto a la Dirección General de Industria para que este año desarrollar diferentes actividades de promoción y dar conocimiento de las posibles aplicaciones que puede tener la bio en los sectores productivos que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y esto nos lo han aprobado, estamos ya empezando a ejecutar y, lógicamente, a lo largo del año lo vamos a ejecutar. Y ya no quiero enrollarme más, yo creo que ya tengo que dar el paso a Manuel Laínez, que es la persona que nos va a dar el seminario, por presentar a Manuel Laínez. Manuel Laínez es licenciado en veterinaria por la Universidad de Zaragoza y doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene un currículum muy extenso, solamente voy a citar los tres grandes actividades últimas. Fue de 2008 a 2012 director general de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana, del IBIA. Y posteriormente, de 2012 a 2018, fue el director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria, INIA, del Ministerio de Economía y Competitividad. A partir de finales de 2018, del 1 de noviembre, ya se dejó el tema de la dirección del Instituto Nacional y ha pasado a ser un consultor independiente en temas de investigación e innovación agroalimentaria. Y es la persona que vamos a tener el placer de escuchar, porque él está muy al día de todo lo que es la bioeconomía y las diferentes posibilidades que puede tener para aplicar la Comunidad Valenciana. Así es que, Manuel, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Buenos días y muchas gracias a Bioval por la invitación para participar en este webinar. Disculparme porque al final se me van encadenando las presentaciones. Esto de la virtualidad te permite estar en muchos sitios a la vez y al final lo que te hace es complicarte la vida porque no llegas a ninguno a tiempo. En definitiva, bueno, pues muchas gracias por la presentación y lo que voy a hacer es compartir la pantalla para tratar de llevar a cabo la presentación a ver si la tengo aquí. Yo creo que sí, yo creo que ya está. Bueno, pues la idea, como bien estabas introduciendo, era pues enmarcar el conjunto de la bioeconomía y de las posibilidades de desarrollo de la bioeconomía. Para hablar de eso, pues primero yo creo que es importante entender que la bioeconomía es una herramienta para el desarrollo de la economía circular. Es algo que creo que el marco es importante también para entender cómo podemos avanzar hacia la mitigación del cambio climático, que es otro de los retos que aborda la bioeconomía, como veremos. Puede ser una solución para trabajar conjuntamente todo el ámbito de los recursos de origen biológico en ambos campos. Tiene ya una importancia trascendente en nuestra economía y va a seguir teniéndolo en el futuro, como iremos viendo. Veremos algunos ejemplos y al final pues algunos comentarios de esas oportunidades empresariales que la bioeconomía trae consigo para el desarrollo de la actividad económica en general en nuestro entorno. La economía circular, ¿por qué surge? Pues surge
Pues por lo que todos sabemos, a medida que hay un desarrollo económico en el conjunto de la sociedad, sirva para cualquier tipo de escenario, para cualquier área geográfica del mundo, o sea, y si sumamos todas las áreas geográficas, pues vemos que a medida que aumentamos ese crecimiento económico, ese desarrollo, pues empezamos a extraer cada vez más recursos de nuestro entorno. Extraemos desde materiales de origen biológico, biomasas, extraemos materiales de construcción, sobre todo, es donde donde crece más la demanda, y extraemos también combustibles de origen fósil y minerales. En definitiva, este ritmo de extracción pues es un ritmo que la Tierra no lo sostiene porque no tenemos suficientes recursos. De hecho, esto es un dato contrastado de una organización ambientalista en la que dice que ya en 2018 pues estamos consumiendo 1,7 veces los recursos que la Tierra de manera sostenible podría garantizar y podría proveernos. Por tanto, estamos condicionando el desarrollo de las futuras generaciones. Por tanto, hemos de cambiar la forma de hacer las cosas. Y además no solo estamos agotando los recursos, sino que estamos generando una gran cantidad de residuos que no estamos gestionando correctamente y que cuando los gestionamos estamos generando un impacto en el entorno. Y esta es un poco la esencia de por qué desarrollar la economía circular. Nuestros sistemas productivos tienden a agotar los recursos generales, tenemos que pensar en las futuras generaciones, tenemos que pensar en la sostenibilidad de nuestra existencia en la Tierra, y para eso hay que empezar a pensar en transformar nuestro modelo productivo y hacer una transición que tiene que ir en dos vías. La primera es la reducción progresiva de la extracción de materias primas para utilizar solo las que nos permitan mantener esa sostenibilidad, y si queremos reducir la extracción necesitamos sin ninguna duda incrementar la utilización de recursos renovables. Y en ese contexto pues es donde surge la economía circular. O sea, hemos de olvidarnos de este esquema en el que extraemos materias primas, fabricamos, usamos y lo que no nos gusta lo tiramos, lo descartamos como un residuo. Yo creo que esos pasos ya se han empezado a dar para cambiar esa economía lineal, con una economía del reciclado en el que, bueno, pues aquello que no estábamos usando, que no tenía después de su uso una valoración para nosotros como consumidores o para el conjunto de la industria como utilizadora de esos recursos, pues al final lo recogía o se recoge para volverlo a reutilizar. Sin embargo, este proceso no es suficiente, hay que dar un paso más y hay que avanzar hacia esta economía circular en el que hemos de considerar las materias primas, hemos de diseñar los procesos productivos para utilizar la menor cantidad posible de esos recursos productivos, de esos recursos naturales. Hemos de pensar en que todo lo que no utilizamos en ese proceso productivo ha de poder ser utilizado en otros ámbitos, por otra parte de la economía. Cuando llega a la distribución y sobre todo cuando llega al consumo, hemos de tener claro que los productos no podemos, o sea, lo que no utilizamos no lo podemos tirar, hemos de tratar de reciclarlo, hemos de tratar de reutilizarlo y volverlo a llevar otra vez al circuito, al proceso productivo, alargando la vida útil de los recursos naturales, que es un poco la esencia, intentando minimizar, reducir, incluso eliminar, si es posible, la generación de esos residuos, de todos esos productos que no van a ir, que no tienen una utilización en las siguientes fases. La Fundación MacArthur, Ellen MacArthur, desarrolló el concepto o ha estado reforzando el concepto de economía circular, tal y como lo vemos en esta imagen. En definitiva, si esta es la cadena del proceso de producción
hasta el consumidor, y esta es la eliminación de las materias primas vía residuos, pues de lo que se trata es de, en vez de utilizar y descartar como un residuo, pues ver la posibilidad de compartir, la posibilidad de mantener, la posibilidad de reutilizar, de remanufacturar, reciclar, etcétera. Es decir, volver a llevar a la vida útil, a la cadena de producción, alargar la vida útil de los bienes y los servicios en general. Cuando hablamos de materias primas de base no biológica, y cuando hablamos de materias primas o de recursos de origen biológico, por tanto de origen de renovable, pues de lo que se trata es de reutilizar, extrayendo los componentes que no utilizamos en el consumo, básicamente, en la alimentación, básicamente, también en otras áreas, pero básicamente ahí, extraer los productos que tienen algún valor y que pueden ir a las cadenas de valor, generar energía, reutilizar y al final intentar minimizar al máximo la cantidad de productos que van como residuos a los vertederos. Esa es un poco la idea de la economía circular. Y para eso, bueno, pues un poco manteniendo esa misma línea, pues al final es nuestra cadena de valor, que se inicia con la extracción o con la obtención de materias primas, fabricación, comercio, distribución, uso. Al final, llegar al fin de la vida útil de los productos, haciendo los productos, o reduciendo al máximo, incluso recuperando energéticamente esos productos, el valor de la energía de esos productos antes de llevarlos a vertedero, y en ese proceso intermedio intentar mantener, compartir, reparar, reutilizar, remanufacturar, reciclar. Claro, esto en principio es tratar de alargar la vida útil, y esto tiene consecuencias importantes en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, pues la idea del producto como un servicio. Eso lo entendemos fácilmente en los vehículos que tenemos en las ciudades, ciclomotores o coches, que ya no necesitas tener un coche propio, sino que utilizas el servicio de un coche. Pero pensemos que esto se va a ir poco a poco en esta economía circular, extendiendo a otros ámbitos en los que vamos a productos que hasta ahora comprábamos y manteníamos en nuestras casas, pues los vamos a sustituir por los servicios, por contratar los servicios que necesitemos en el momento preciso en que sean necesarios. En definitiva, es cambiar el modelo de economía, y eso significa que, por una parte, la sociedad tiene que cambiar las pautas de consumo, tiene que concienciarse, lógicamente. Tenemos que desarrollar tecnologías que permitan ese ecodiseño, que en el fondo es ser más eficientes en el uso de los recursos, para generar la menor cantidad de residuos posibles, e incluso cuando se generen esos residuos, permitir que en el diseño propio del proceso productivo esos residuos sean reciclables y vayan a ir a otra cadena de valor. Por supuesto, eficiencia y sostenibilidad en todo el uso de recursos, y además de tecnologías, pues lo que nos vamos a encontrar es con políticas, con medidas de las administraciones que, como veremos, empiezan en la Unión Europea, llegan a nivel nacional, regional o municipal, que en el fondo lo que pretenden es, pues, establecer condiciones para facilitar la reutilización, para establecer impuestos donde no haya posibilidades de esa reutilización, o incluso luchar con cuestiones como, por ejemplo, pues la obsolescencia programada, ¿no? Que todos tenemos alguna experiencia de que, pues, un cable de una conexión o un equipo informático, pues a partir de un cierto momento parece que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues no se sabe muy bien, pero al final te acabas teniendo que comprar otro cable o comprar otro equipo informático, porque aquello, pues, parece que ha dejado de funcionar, y no, ya no nos satisface, ya no nos genera el mismo valor que teníamos al principio. Pero eso vale para esto, pero pensemos, pues yo qué sé, no sé si en la audiencia del webinar hay personas más jóvenes o menos jóvenes, pero en definitiva un ejemplo, ¿no? La ropa, pues normalmente compramos la ropa y la descartamos rápidamente. Pues a lo mejor hay que pensar en alargar la vida útil de esa prenda, e incluso cuando hayamos dejado de valorarla para nosotros mismos, pues tratar de que pueda ser reutilizada, reciclada, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien, en definitiva, esta nueva estrategia se enmarca dentro de un paquete de economía circular. La Unión Europea lo aprobó ya en 2015, dijo vamos a cambiar la forma de hacer las cosas en la Unión Europea, desarrollaron un plan de acción, a partir de ahí un conjunto de medidas de hasta 54 y una serie de normativas. La normativa fundamentalmente centrada en los temas de los residuos, porque los flujos prioritarios en los que se centra la estrategia de economía circular en la Unión Europea son los plásticos, son los residuos alimentarios, las materias primas críticas, los recursos de la construcción y la demolición y la biomasa y los productos de base biológica. Y en ese ámbito, pues lo que vemos es que la Unión Europea plantea una estrategia desde la visión de la gestión de los residuos. La economía circular surge en la Unión Europea desde ese punto de vista, fundamentalmente para cambiar el modelo, intentando gastar la situación de partida se gasta mucho dinero, se invierte mucho dinero, sobre todo público, en la eliminación de los residuos que generamos como sociedad y muy poco dinero en la prevención. Entonces, lo que hay que hacer es el planteamiento de partidas, vamos a invertir esta pirámide y vamos a intentar invertir dinero público y privado en la prevención de la generación de residuos, vamos a preparar la reutilización, vamos a promover la reciclado, etcétera, y vamos a reducir las inversiones en eliminación, que sea un poco el objetivo básico, la idea básica de esta economía circular. Y concretamente en lo que nos afecta a los recursos de origen biológico, pues esta economía circular o este paquete se actualizó en el 18 y ahí el objetivo básico que se planteaba era reducir los residuos municipales a un 65% para el 2035. Además, reciclar los residuos, sobre todo de envases, embalajes, y concretamente se le ponía fecha a los residuos, a la recogida selectiva de residuos en las ciudades, y esto lo hemos vivido todos, ¿no? O sea, en la Comunidad Valenciana es fácil encontrar cada día más en el bloque de residuos donde vamos a tirar todo lo que ya no utilizamos, pues vemos que se ha incorporado un nuevo contenedor, el contenedor de los residuos fermentables, de los residuos de origen biológico, pero ya vemos todo un paquete, pues el cartón, el vidrio, esos fermentables, otro tipo de residuos. En definitiva, la Unión Europea lo que les ha dicho a los países y al final lo que los municipios están haciendo es prever que a partir del año 2022, 2023, concretamente para los residuos de origen biológico, va a haber que hacer una recogida selectiva. Es decir, hay que separar los residuos y la siguiente fase es obligar a tratar esos residuos para recuperar el valor que esos residuos tienen y especialmente lo que nos afecta a los residuos de origen biológico por las posibilidades de valorizar esos residuos para generar otro tipo de productos que vuelvan otra vez a alargar la vida útil de esa biomasa. Bien, ese objetivo en general, luego hay algunas cuestiones como el desperdicio alimentario, la basura marina, que también se consideran dentro de este paquete de la economía circular. Y hay un aspecto muy importante que es todo lo ligado a los plásticos, ya que al final los plásticos en la Unión Europea, casi el 60% vienen del packaging y procede de distintos sectores, pero al final solo se reciclaba en 2015 el 30% y esa fue la base para decir, venga, vamos a cambiar las formas de hacer las cosas en los plásticos y vamos a intentar reducir también los plásticos a nivel de los océanos y adoptar medidas, que es lo que comentaba yo, las medidas de las administraciones, ¿no? Al 2030 todos los plásticos que entren en el mercado deben ser o bien reutilizables o bien reciclables. ¿Y eso a qué lleva? Pues lleva a mejorar diseño, mejorar innovación, cambiar el sistema de plásticos, cambiar los plásticos de origen fósil por otros que sean compostables, etcétera, etcétera. Es decir, cambiar toda la forma de gestionar esos residuos. Recientemente, el año pasado, la nueva Comisión Europea volvió a reforzar sus planteamientos base en el marco del Green Deal, en el marco del Pacto Verde que propusieron y que
prácticamente compartían todos los Estados miembros, pues ahí había un aspecto muy concreto, una línea de refuerzo de las actividades y de las políticas en materia de economía circular, con una serie promoviendo pues, la circularidad en todos los procesos, utilizando mejores técnicas disponibles, facilitando la simbiosis industrial, es decir, el que las cadenas de valor intercambien entre ellas productos que para unas pueden ser un residuo, pero para otros puede ser una materia prima secundaria, promoviendo la bioeconomía, que es de lo que vamos a hablar, incorporando la digitalización y adoptando tecnologías verdes. En España, en junio de 2020, se ha lanzado la Estrategia España Circular 2030 con una serie de objetivos que van desde la reducción de gases de efecto invernadero, la reducción de materiales de construcción y lo que afecta a los residuos de tipo alimentario, pues, o a las biomasas, pues básicamente reducir un 50% las pérdidas o las cantidades de residuos en los hogares y un 20% en las cadenas de valor. Y además reducir los residuos de origen plástico, etcétera, en un 15%. Y volvemos otra vez a los sectores agroalimentario, pesquero y forestal, que ahí pues de lo que estamos hablando básicamente es de biomasas, que es donde nos vamos a centrar. Bien, primer contexto, por tanto, de la bioeconomía, la economía circular. Necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas y valorizar todos los recursos que tenemos. Segundo concepto, mitigación del cambio climático. Todos somos conscientes de que desde prácticamente en las últimas décadas del siglo pasado se han empezado a incrementar los niveles de concentración de CO2 y gases equivalentes en la atmósfera. Estamos en niveles muy altos. Aquí, aparte de 407, pues estamos en 400, cerca de 420, y además lo que vamos acumulando en la atmósfera es fundamentalmente dióxido de carbono, también metano y otros gases. ¿Y eso a qué obliga? Pues que a cambiar las cosas si no queremos enfrentarnos a un cambio climático que nos va a llevar a situaciones extremas de sequía, de inundaciones y de dificultades para mantener la vida tal y como la desarrollamos en nuestro entorno. De hecho, las simulaciones de este cambio climático pues, nos llevan a ver lo que puede ocurrir a 100 años vista, o a 100 años vista, no, a finales del siglo actual, con incrementos de temperatura importantes en todo nuestro entorno y con reducción importante a su vez de las precipitaciones también en nuestro entorno. Por tanto, el cambio climático es algo que nos preocupa a todos y que nos afecta y nos va a afectar a todos. Por tanto, hay que poner en marcha medidas. Y a veces uno piensa, no, el cambio climático es algo que llegará. Bueno, llegará si vemos lo que ocurre con las temperaturas medias en el mundo y vemos cómo ha ido evolucionando en los últimos años y nos posicionamos donde vivimos, en el ámbito mediterráneo, pues en la ribera del Mediterráneo vemos que tradicionalmente las temperaturas medias han estado al nivel de las medias mundiales. Las medias mundiales siguen subiendo, pero en el Mediterráneo las temperaturas medias anuales están subiendo mucho más rápido que lo hacen en el conjunto del mundo. Por tanto, estamos con temperaturas medias de 0,3, 0,4 grados, casi por encima de la media mundial, lo cual quiere decir que tenemos pues, una situación a la que debemos de hacer frente lo antes posible. ¿De dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero en España? Pues vemos que viene del transporte, un 27%, de la industria, la generación eléctrica, la agricultura, un 12%, el sector residencial, la gestión de residuos, es decir, todos los sectores, toda la actividad económica que nos permite tener nuestro nivel y nuestra calidad de vida, genera, sin ninguna duda, genera emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tenemos que adoptar medidas para reducir esas emisiones. Y eso lo pensamos todos, lo vienen desarrollando los distintos paneles de la ONU, y también la Unión Europea ha decidido, dentro de ese Green Deal, de ese Pacto Verde del que hablábamos antes, pues que para 2030 vamos a intentar reducir esos gases de efecto invernadero entre un 50 y un 55% para llegar a ser climáticamente neutrales en 2050. Y eso obliga prácticamente a todas las actividades económicas, porque afecta al transporte, afecta
a la producción de energía, afecta al capital natural, a la economía circular, a la producción de alimentos, en fin, al desarrollo rural, a todos los ámbitos están implicados dentro de ese paquete. Y en ese contexto de cambio climático, de economía circular, ¿qué papel juega la bioeconomía? Bueno, pues la bioeconomía al final es una herramienta que nos va a permitir avanzar. ¿Avanzar en qué sentido? Pues en la línea de tratar de incrementar el valor de los productos y la gama y el valor de los productos que obtenemos a partir de los residuos, de los recursos de origen biológico. Tradicionalmente los hemos destinado a producir alimentos y piensos para animales, que al final es un alimento más, pero hemos de pensar que ya se viene desarrollando en las últimas décadas, que se pueden extraer compuestos que van a la nutrición y a la farmacia, es decir, estamos generando un valor nuevo, pero además de eso, esos recursos de origen biológico los podemos transformar para generar bioplásticos y biopolímeros que no son nada más que plásticos de origen renovable o polímeros de origen renovable, con los que podremos seguir manteniendo o seguir poniendo en el mercado los mismos productos que utilizando recursos de origen fósil, pero en este caso de origen renovable. Además, podemos obtener químicos a granel y biocombustibles que nos pueden ser la base, los building blocks, los ladrillos para construir cualquier producto que queramos llevar al mercado. Y finalmente, de esos recursos de origen biológico, lo que nos sobre, pues en vez de tirarlo y en vez de enterrarlo en un lugar, en un vertedero donde va a fermentar y además nos va a generar en esa fermentación, si es anaerobia, nos va a generar metano, por tanto contribuir al cambio climático. En vez de eso vamos a generar ese metano, pero controlado, biogás o cualquier otro sistema para extraer energía de esos recursos de origen biológico y utilizar esa energía. Esa es un poco la idea de la bioeconomía, es utilizar de manera integral todos los recursos de origen biológico y ser eficientes en el uso de los recursos de origen biológico. En el fondo no es nada más que cerrar el círculo del carbono, que empieza con la extracción, con la fotosíntesis, en el que a partir de la energía solar, más el CO2, más el agua, más los micronutrientes, obtenemos unas cadenas de carbonos con unos compuestos que se transformarán en árboles o en productos en productos agrícolas, también en recursos pesqueros, que todo eso lo transformamos en alimentos, pero en fibras y en papel, que ha sido lo que hemos hecho tradicionalmente, pero además de eso debemos de utilizarlo totalmente para generar potencia, para generar biocombustibles, bioproductos, productos químicos que al final hagan eficiente todo este ciclo del carbono. Si lo hacemos eficiente, evidentemente no estamos mandando a la atmósfera moléculas de CO2 y eso significa que no estamos contribuyendo al cambio climático y si contribuimos a él, también extraemos ese CO2 mediante la fotosíntesis, con lo cual estamos en un circuito renovable y un circuito que el objetivo sería que fuera, desde el punto de vista del carbono, neutral. ¿Cuáles son los retos que tiene la bioeconomía? Pues lógicamente seguir suministrando alimentos es esencial para abastecer a esas demandas de la población mundial, cada vez más urbanizada y con más clases medias, sobre todo en Asia y en África y Latinoamérica. Todos los países que han tenido un crecimiento de su economía más rápido, pues quieren acceder al mismo tipo de disponibilidad de alimentos que tenemos en los países que nos hemos desarrollado un poquito antes. A la vez, esa producción de alimentos y esa producción de los recursos biológicos tiene que contribuir al cambio climático, mitigando ese cambio climático, es decir, reduciendo las emisiones y, además, si estamos hablando de recursos biológicos, tendremos que adaptarnos al cambio climático, sobre todo los retos de la bioeconomía, esos fenómenos extremos, esas precipitaciones escasas y más concentradas en el tiempo. Y también tenemos que ir en la línea de la economía circular a generar esa utilización sostenible de todo tipo de recursos. El agua es esencial en nuestro entorno, pero también el suelo, la atmósfera, el paisaje, la biodiversidad, los ecosistemas, todo eso es necesario para el futuro de nuestro entorno.
estamos hablando de economía, no estamos hablando de otra cosa. Si estamos hablando de economía, significa sectores competitivos, sectores que puedan poner en el mercado productos que puedan competir con otros de otros orígenes o de otras cadenas de valor y, lógicamente, pues nuevos puestos de trabajo y nuevas actividades para sustituir a la economía tradicional, ya que vamos a avanzar hacia esa economía descarbonizada, pues vamos a generar ese nuevo tipo de sectores. Y luego, por supuesto, haciéndolo cada vez menos dependiente de esos recursos no renovables. En el fondo, los recursos de origen fósil, pues, cuando los utilizamos y los transformamos fundamentalmente en el valor que necesitamos y el resto es CO2 que va a la atmósfera y que le costará muchos años, millones de años, volver a generarse. Entonces, ¿qué papel juegan las cadenas de valor? Pues las cadenas de valor de productos de la alimentación o de los productos forestales, pues al final vemos que es una cadena de valor que tiene varios eslabones. Cada eslabón va seleccionando aquello que necesita y lo que no necesita, pues lo va considerando un residuo y en el mejor de los casos un subproducto que se vuelve a utilizar la cadena. ¿Cuál es la idea de la bioeconomía? Pues todos esos residuos, todos esos subproductos, tratar de, ya que son materia orgánica, pues vamos a tratar de utilizarla de forma eficiente. Esa es la idea básica de la bioeconomía. Las cadenas de valor de la alimentación en general no son demasiado eficientes. Depende del continente en el que nos movamos, pero en general pues entre un 30 y un 35% de los productos que se obtienen en la producción de alimentos los acabamos desperdiciando, los acabamos considerando residuos o subproductos o desperdicio alimentario. En los países donde hay menos desarrollo económico, pues donde más se pierde fundamentalmente es en la parte de la cadena hasta llegar al punto de consumo. En los países más desarrollados, donde tiramos más recursos, es fundamentalmente en la parte más cercana al consumidor o incluso en el propio consumo. O sea, y ahí vemos que prácticamente la tercera parte de eso que tiramos en el ámbito de los países desarrollados lo estamos tirando a nivel de los hogares, mientras que los países menos desarrollados, pues lógicamente al final en los hogares no se desperdicia nada. En cualquier caso, tenemos una cadena alimentaria que lo que hace es suministrar productos para el consumidor final de todo tipo, recursos de origen vegetal, recursos de origen animal, recursos del ámbito pesquero. ¿Y qué es lo que pretende la bioeconomía en esta cadena de valor? Pues lo que pretende es garantizar e incorporar medidas para hacerla cada vez más sostenible y más eficiente. Sostenible es garantizar que las futuras generaciones tengan acceso a los recursos y eficiente es utilizar la menor cantidad posible de recursos. En la cadena forestal, pues exactamente lo mismo. O sea, tenemos unos recursos, unas materias primas que los vamos a utilizar para producir una gama importante de productos y lo que hemos de garantizar es que haya sostenibilidad en la gestión de los recursos a nivel de la producción primaria para garantizar que no perdamos recursos forestales, por tanto usemos de forma eficiente y a la vez pensando en el largo plazo y luego eficiencia en toda la cadena de valor, pensando además en garantizar también esos servicios medioambientales que tiene o ecosistémicos que tienen todo el ámbito de la actividad forestal, para al final obtener una serie de productos que ya van al mercado. En todo este contexto, pues cuando trabajábamos ya hace unos años en la estrategia de bioeconomía, pues tratamos de cuantificar cuál era la cantidad de residuos y subproductos orgánicos que se generaban en España. Y entonces pues, vimos que había prácticamente 160 millones de toneladas al año de residuos y subproductos, de los cuales además un 60% se podrían extraer con una relativa facilidad. Y esos residuos y subproductos en este momento, en el mejor de los casos, se utilizan como fertilizantes y en el peor de los casos están siendo incinerados. Por tanto, incinerar no sirve para nada, es transformarlo en CO2 y como mucho extraerle la energía y no en todos los casos. ¿Dónde están esos residuos? Pues están en los residuos de los cultivos, en los residuos de la industria agroalimentaria, en los residuos forestales, en los residuos ganaderos
y en los residuos sólidos orgánicos, de residuos sólidos urbanos, la fracción fermentable, que es lo que recogen los ayuntamientos, y las nodos de depuradoras, que también generamos una cantidad de residuos de tipo biológico importante en las áreas urbanas, las no urbanas en menor cuantía, pero también importante. Bueno, pues esos son los recursos, y esta imagen que representa, pues representa un poco las posibilidades de transformar todo tipo o los recursos de origen biológico, la biomasa, todos esos productos, todos esos residuos que se generan en esas cadenas de valor que hemos visto, con distintos procedimientos, con distintas rutas, podemos llegar a generar cualquier producto que hoy obtenemos como derivado del petróleo. Esa es la idea fundamental de la bioeconomía. La economía del petróleo se ha estado desarrollando durante los últimos pues prácticamente 120 años, y en esos 120 años, claro, le ha permitido incorporar tecnología, investigar, desarrollar tecnología, incorporarla y ofertarnos una gran gama de productos de todo tipo. Pues bueno, pues todos esos productos los podríamos obtener a través de la bioeconomía partiendo de recursos renovables. ¿Cuál es la dificultad en estos momentos? Pues que todas estas rutas, todas estas vías de transformación, pues necesitan investigación, necesitan innovación, necesitan ser puestas a punto para poder llegar a ser competitivas en precio con los productos de origen fósil. Y de eso se trata fundamentalmente la bioeconomía, de ir buscando esas alternativas para hacer esos productos competitivos con esos recursos de origen fósil, incluyendo distintas medidas. Son medidas tecnológicas, también hay medidas administrativas, medidas legales, como hemos visto antes. Pero la idea es esta: podemos obtener con esos recursos renovables cualquier producto que hoy obtenemos de los derivados, como derivado del petróleo. Y esa transformación, ¿en qué consiste? Pues bueno, pues las biomasas al final son ligninas, celulosas, semicelulosas, proteínas, que lo podemos transformar prácticamente en lo que queramos, y lo podemos transformar teniendo en cuenta el uso en cascada. Es un concepto interesante, importante, que viene del mundo de los residuos, y que la idea es: vamos a extraer de estos subproductos, vamos a extraer aquel primero, a aquel componente, a aquel ingrediente, a aquel producto que nos dé un mayor valor añadido, y a partir de ahí pues vayamos reduciendo o vayamos utilizando otros, o extrayendo o obteniendo otro tipo de productos que tengan menos valor. Y cuando ya lo que nos quede sea algo que no le podemos extraer más valor, pues transformémoslo en energía de forma controlada. Esa es la idea un poco de esa transformación o de esa gestión de la biomasa residual. Hay muchas tecnologías, tecnologías de tipo termoquímico, químico, tecnologías de origen biológico, fermentaciones, procesos de fermentación, de biocatálisis, conversión, transformación en biogás a través de una digestión anaerobia. Al final, partiendo de esos restos de alimentos, siempre de residuos de segunda generación, o sea, transformaciones de segunda generación, o que muchos de los asistentes saben que la Unión Europea hace unos años decidió apoyar la transformación de granos, de cereales o de productos que podían ser destinados a la alimentación humana. Decidió apoyar su transformación en biocombustibles a través de pues tecnologías que se denominaban de primera generación. Eso hoy ya está totalmente, no está prohibido, se sigue manteniendo, pero está en vías de extinción, para convertir o para promover la generación de combustibles o de biocombustibles a partir de recursos, de residuos, de productos que no puedan ser consumidos directamente por las personas. Esa es un poco la idea. Pero en cualquier caso, con cualquier tipo de residuo, de biomasa que nos encontremos de origen, con distintas tecnologías podemos obtener productos que van a ir al mercado. Por hacerlo de forma más sencilla, pues podemos extraer por distintas tecnologías, destilaciones,
fluidos supercríticos, presiones, cavitaciones, podemos extraer componentes activos, podemos transformar con procesos enzimáticos, con biocatálisis. La fermentación microbiana nos puede permitir transformar cualquier tipo de biomasa prácticamente en cadenas de carbono de 2 carbonos, con distintas estrategias, con una fermentación inicial y con unos microorganismos que nos van a actuar para transformar esas cadenas iniciales, o bien al final con procedimientos químicos, catálisis o esterificación, nos podrán permitir llegar a obtener toda esa gama de productos a partir de estos recursos renovables. ¿Eso qué nos va a permitir? Pues generar nuevas cadenas de valor. Además de las cadenas de valor de producción de alimentos, etcétera, pues ahora cogemos residuos y con un pretratamiento, normalmente presión, con un tratamiento enzimático que rompe las primeras cadenas, y con un tratamiento de microbianos, de microorganismos, con una fermentación nos puede llevar a, partiendo de paja o partiendo de esos lodos de depuradora, pues podemos llegar a obtener bioplásticos, bioquímicos, productos bioquímicos diversos o bioetanol. Esa es un poco la idea de la bioeconomía. Voy a saltar esta diapositiva porque puede estar demasiado rato para complicar demasiado. Hay otro ámbito importante de la bioeconomía, que es todo el tema de la bioeconomía azul. Es la posibilidad de utilizar la bioeconomía, pero sobre la base del ámbito, sobre todo, marino, extrayendo productos que hasta ahora no los estamos valorizando, no los estamos extrayendo y valorizando, extraer de esos compuestos, de esos productos nutrientes, ver cómo podemos generar biomasas a partir del ámbito acuático, cómo podemos mantener ese uso de manera sostenible, de manera garantista para los recursos naturales y los ecosistemas, y cómo podemos eso combinarlo con una actividad económica, turística, recreativa, etcétera. Y eso en su conjunto es lo que se denomina la bioeconomía azul, y que la Unión Europea tiene una línea de trabajo muy específica en este ámbito. Bien, con el objeto de movilizar y de generar la actividad, de generar las actividades ligadas a la bioeconomía, pues en 2016 se lanzó la Estrategia Española de Bioeconomía, que me encargué de coordinar, y que básicamente la idea que tenía en aquel momento era generar conocimiento orientado a la innovación para satisfacer esas demandas, esos objetivos que he comentado antes, esos retos de la bioeconomía, generando sin ninguna duda competitividad a las empresas, porque al final estamos hablando de economía, no estamos hablando de otras cuestiones, y generando también nuevas actividades económicas para ir poco a poco avanzando hacia esa bioeconomía del 2030. Y para eso, ¿cómo? Pues a través de investigación e innovación, reforzando el entorno social, político y administrativo. En aquel momento a lo mejor no había tanta conciencia, hoy hay mucha más conciencia social en torno a todos los temas medioambientales, a todos los temas climáticos, mejorando la competitividad y abriendo el mercado para que los consumidores conozcan lo que es la bioeconomía, desarrollando la demanda de nuevos productos y apoyando un poco la expansión de la bioeconomía. Eran un poco las líneas de trabajo en aquel momento. La situación en Europa es que hay un conjunto de países que aparecen en negro, en verde oscuro, con estrategias de bioeconomía desarrolladas. Hay otros países que tienen estrategias parciales y otros que no tienen desarrollado una estrategia. Y luego dentro del ámbito de las comunidades autónomas, pues en nuestro caso también hay comunidades autónomas que tienen estrategias propias y otras que tienen líneas de trabajo muy concretas y específicas dentro de distintas áreas de la bioeconomía. La Unión Europea lanzó su primera estrategia en 2012, revisó esa estrategia el año pasado, y en esa revisión pues planteaba una serie de objetivos y sobre todo lo que planteaba era pues generar el proceso de escalado, es decir, una vez que vamos desarrollando investigación, vamos haciendo innovación, vamos a ver cómo generamos actividad económica, generamos empresas que desarrollen este sector basado en la biomasa, y vamos a ir de forma paralela abriendo mercados. Para eso hay líneas de apoyo, hay estrategias de investigación, etcétera, etcétera. La Unión Europea, cuando planteaba la estrategia, lo que pretendía en esa revisión era fundamentalmente centrarse a nivel local.
estudiando a nivel local se refiere más regional, estudiando las posibilidades, buscando la interacción entre los agentes. Bueno, de alguna manera es lo que está intentando hacer Bioval, ¿no? O sea, es identificar dónde están las posibilidades y promover el desarrollo de actividades económicas ligadas a esos recursos y a esas posibilidades, ¿no? Pues desde primero sensibilizando, educando y al final desarrollando actividades económicas. Y siempre con la perspectiva de que lo tenemos que hacer, tenemos que desarrollar la bioeconomía, pero lo tenemos que hacer de manera sostenible. Lo que no podemos hacer es por ejemplo, pues desarrollar una bioeconomía basada en los recursos forestales y no actuar de manera sostenible, es decir, no garantizar que esos recursos se van a mantener estables a lo largo del tiempo. No podemos extraer más productos, pues madera o algún otro producto forestal, más allá de lo que es sostenible para que se garantice la presencia o la cantidad de recursos a lo largo del tiempo. Es decir, establecer sistemas de sostenibilidad o estrategias de sostenibilidad en todo el proceso de la cadena de valor. Para eso hay una parte importante de apoyo a tareas de investigación e innovación. Lo hubo ya en Horizonte 2020, lo va a haber en Horizonte Europa. Al final va a haber un apoyo importante al desarrollo de esta estrategia de bioeconomía en los 3 pilares de Horizonte Europa. Y todo esto es hacia dónde vamos. ¿Cuál es la importancia de la bioeconomía? Pues bueno, el JRC tiene un grupo de trabajo que se dedica a hacer un seguimiento y a impulsar la bioeconomía y periódicamente hacen una actualización de la importancia que tiene la bioeconomía, y ahí vemos la actualización que está disponible en este momento, es la que hicieron en 2015, lo están revisando continuamente porque van revisando distintos ámbitos, pero ahí vemos que lo más importante era en aquel año en el conjunto de la Unión Europea la agricultura, la producción de alimentos, pero vemos que los derivados, desde textiles, papel, recursos forestales, productos obtenidos a través de la madera, eran importantes desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista económico. Y si eso lo pasamos a España y cogemos los datos del JRC, el JRC tiene un portal específico, Knowledge Bioeconomy Center, en el que se puede acceder a toda esta información, y ahí vemos cuál es el peso específico que para nuestro país le da el JRC a la bioeconomía. Y vemos en valor la cantidad de lo que significa el valor añadido por la bioeconomía, y vemos cuáles son los ámbitos en los que tiene mayor peso y los que tienen mayor peso en el número de personas empleadas, que al final genera pues casi 1,5 millones de personas trabajando fundamentalmente en la agricultura, pero también en otras áreas pues como la alimentación, y en otras como hay muy poquito desarrollo en España, como es el tema de la electricidad bio o los biocombustibles o el ámbito del desarrollo de productos forestales, ámbitos en los que tiene muchas posibilidades de desarrollo, especialmente si lo comparamos con lo que ocurre en otros países. No sé si... Ay, lo siento, perdón. No me había dado cuenta de que había silenciado la presentación, perdón. Bueno, pues decía que la bioeconomía, las biorefinerías las tenemos distribuidas por toda Europa, fundamentalmente donde hay más es en Alemania y en Francia, hay menos en nuestro país, y en nuestro país los tipos de biorefinerías o de plantas específicas dedicadas a valorizar estos residuos de biomasa se centran en el ámbito de los químicos, de los biocombustibles y de los composites varios.
En nuestro país, pues, o los sectores a partir de los cuales se producen se actúan estas biorefinerías son en nuestro país básicamente el sector agrícola, el sector forestal en menor medida, recursos marinos y subproductos y residuos de todas las cadenas de valor. Ahí es donde se está generando mayor actividad y de esas 39 plantas, 25 se dedican a producir químicos, 19 biocombustibles y 4 se centran en biocomposites y fibras. Estos serían un poco los datos. Y la materia prima, 29 de la agricultura, 10 de los residuos, fundamentalmente residuos sólidos urbanos y parte fermentable de los residuos sólidos urbanos y productos forestales. Hay algunas también que extraen productos del ámbito marino y hay una que extrae todos esos productos a partir de pastos y de cultivos directamente de la agricultura. Algunos ejemplos de la bioeconomía que nos pueden servir un poco para ver cómo se va desarrollando, pues hay un centro de innovación, Clamber, en Castilla-La Mancha, que supuso una inversión importante pública y que lo que hace es apoyar proyectos de innovación y de escalado en el que se hacen transformaciones de la biomasa, en las que se hacen digestiones anaerobias, fermentaciones y luego purificación y concentración de productos, que es un centro que puede ayudar a proyectos innovadores. Han trabajado en todas estas líneas de productos, en transformación de lignocelulosas, de residuos de alpechines fundamentalmente, residuos de la industria alimentaria o de industria no alimentaria, con una serie de empresas trabajando en cada uno de estos ámbitos. Ahí vemos pues, desde residuos leñosos, herbáceos, ligninas, esos alpechines, residuos de las bodegas, alperujos, lactosueros, en fin, hay residuos sólidos urbanos, hay una gama importante de materias primas que son secundarias y que pueden servir para generar nuevos valores. Un poco aquí sería el esquema de una planta de extracción de productos, una planta de extracción de valorización de los residuos de las almazaras, partiendo del orujo, pues hacen un proceso, hacen una extracción química, siguen extrayendo aceite, pero además lo valorizan y extraen componentes diferentes y al final el resto lo llevan a un proceso de generación de energía que va a la actividad, va a ser utilizado en las propias plantas, en las propias empresas de transformación de aceite. Otro ejemplo de bioeconomía pues es una empresa de Almería que lo que ha hecho ha sido los residuos vegetales, básicamente los residuos del proceso de empaquetado de los productos hortícolas, los ha transformado en dos líneas. Una, extrayendo componentes bioactivos que los llevan para sopas, colorantes, etcétera, y luego el proceso, a través de un proceso de hidrolización de esos residuos de almacén, pues los ha transformado en biopolímeros y en mallas para de origen o biocompostables que van o film retráctil para pepinos que se quedan dentro de la propia planta, es decir, están aplicando esos residuos para reutilizarlos dentro de la planta, desarrollando un esquema de economía circular. Otro ejemplo que supongo que muchos lo han podido ver en los medios porque se publicita así la producción de determinados zumos de esta marca, en la que se extrae el zumo y se elaboran los bricks en base a los residuos que se producen en todo el proceso de extracción de ese zumo de naranja o de ese zumo de piña, de manera que al final intentan ser 100% sostenibles, 100% neutrales en el proceso productivo, desde la explotación, desde la producción de las frutas hasta la puesta en el mercado del producto.
Bueno, al final de lo que hacen es todo el residuo que queda de los cítricos, en este caso, pues los transforman en los bricks que luego ponen a disposición del consumidor. Eso es otro ejemplo más de bioeconomía. Otro ejemplo de bioeconomía pues es la combinación de materiales, ¿no? La combinación de fibras funcionales con composites, muchos casos de origen fósil. Todo eso entremezclado pues da lugar a nuevos productos que pueden ir al mercado con distintas presentaciones. Otro ejemplo, pues una planta que transforma residuos agrícolas y residuos industriales, extrae aceites microbianos y por otra parte genera biopolímeros. Los aceites los acaba transformando en productos oleoquímicos y biofuel, biocombustibles, y los biopolímeros pues van en este caso a aplicaciones biomédicas. Son distintas posibilidades. Otro ejemplo es el de un proyecto que lo que hace es utilizar básicamente suero de industrias lácteas, transformarlo en ácido L-láctico y en ácido poliláctico, que al final es la base para hacer bioplásticos, y el resto como un biofertilizante. Otro ejemplo, pues restos de panadería para transformarlo en ácido sulfínico, que a la vez es la base para generar una amplia gama de productos de origen de base biológica. Otro ejemplo, pues transformar residuos de la industria de la pesca, pretratarlos, extraerles determinados componentes y el resto de componentes que tienen un valor importante en el mercado, los ácidos poliinsaturados, y el resto pues llevarlo a biofertilizantes. Así sucesivamente nos podemos encontrar con una gran cantidad de ejemplos en los que hay proyectos y en los que hay actividades que están desarrollando la bioeconomía. También es bioeconomía todo el tema de trabajar los sistemas microbianos para ver cómo se pueden utilizar como estrategia para mejorar productividad esas comunidades microbianas que existen en el suelo, que existen en el aparato digestivo de los animales de granja, que los podemos utilizar en la industria alimentaria o en el digestivo de los humanos. Todo eso, trabajar en esos sistemas microbianos para mejorar eficiencia y sostenibilidad en la utilización de los recursos también se englobaría dentro de la bioeconomía. La obtención de nuevas proteínas de origen de plantas, microorganismos, insectos, algas, plancton, también serían estrategias de producción de biomasa, estrategias de producción de proteína, siempre y cuando la base es la sostenibilidad en el proceso de producción y puesta en el mercado. Y ya acercándome hacia el final, pues comentar que en la Comunidad Valenciana pues tenemos equipos de investigación y de innovación muy potentes que están trabajando en el ámbito de la bioeconomía y, bueno, pues por nombrar algunos de los más significativos, pues AINIA como centros tecnológicos, yo creo que AINIA, AITENE, AIMPLAS, los tres están trabajando de forma muy potente y de hecho, cuando uno mira las cifras de captación de fondos, de recursos de un programa específico dedicado a bioeconomía en la Unión Europea, que es BBI, pues ve que estos tres centros, AIMPLAS, AITENE y AINIA, están muy presentes y captan una gran cantidad, un porcentaje muy elevado del dinero que viene a España para proyectos de desarrollo de la bioeconomía. Luego las universidades, por supuesto, y el Consejo, pues también tienen un papel importante en la bioeconomía en la Comunidad Valenciana. Por tanto, tenemos las herramientas para poder desarrollar la bioeconomía en nuestro entorno, porque hay generación de conocimiento y hay tecnología y capacidad de desarrollo tecnológico. La bioeconomía al final es una oportunidad empresarial y voy a presentar unos resultados de un trabajo de consultoría que hizo BCG Analysis, que es una consultora a nivel mundial, en el que mandaba mensajes fundamentalmente dirigidos a los directivos de las empresas más importantes para llamarles la atención, captarles la atención de la importancia que tiene la inversión en bioeconomía y la que va a tener en el futuro. Entonces, primero en ese informe explicaba lo que era la bioeconomía, que yo creo que no le vamos a dedicar más tiempo porque ya
he dedicado demasiado, y lo que sí que veía es que la bioeconomía circular, o sea, combinando la estrategia de bioeconomía y la circularidad en el ámbito de los recursos de origen biológico, pues ven una oportunidad muy importante de negocio para los próximos años. ¿Y esa oportunidad en qué sectores se centra? Pues se centra, vemos ahí, en el primero, en el de la bioenergía. Pues va a haber un crecimiento del mercado de los productos en base a la utilización de la biomasa, pues prácticamente del 33%. En el ámbito de la gestión de los residuos de origen orgánico, de origen básicamente de los residuos de productos que van destinados a la alimentación, ahí va a haber un crecimiento significativo. En el ámbito de los farmacéuticos, en el ámbito de la extracción de productos dirigidos al ámbito de la farmacia, vemos que se va a multiplicar por 3 el mercado, y habla de otros ámbitos diferentes: el ámbito de las vacunas, el ámbito del tratamiento del cáncer, el ámbito del blockchain ligado a la obtención de productos o de medicamentos que se puedan utilizar en el tratamiento. Es decir, ahí hay un potencial importante, de acuerdo con la información de esta consultora. Todo el ámbito de los biotextiles, vemos que también ahí va a haber un crecimiento importante para sustituir a las fibras que proceden de origen fósil. Los materiales de construcción, también un peso importante, sobre todo toda la utilización de madera. El packaging es otro elemento importante. Si vemos las últimas normativas, los últimos proyectos legales que se están presentando en nuestro país y en la Unión Europea, pues vemos que los plásticos de un solo uso, ya no solo los de las bolsas, sino pues los que acompañan a los alimentos o los que acompañan a los productos que al final estamos utilizando y consumiendo, y que a través de las últimas vivencias del COVID, del comercio electrónico, de los residuos que estamos generando, cada vez está siendo algo más importante. Pues ahí es una actividad que probablemente el transformar el packaging basado en productos, en plásticos de origen fósil por otros plásticos u otros elementos de origen renovable, pues va a tener un peso importante. El ámbito del sector del automóvil también se le ve una gran potencialidad, porque al final, pues por ejemplo, todo un salpicadero, el salpicadero puede ser totalmente de productos de origen renovable, y hay una oportunidad importante, y sobre todo pensando en los nuevos vehículos eléctricos, en los que las cuestiones ambientales juegan un peso importante. Productos forestales, productos electrónicos, ya combinar las biofibras con la electrónica es otra vía importante de desarrollo. Y en la maquinaria y en los equipos, sobre todo los equipos aplicados a los procesos biotecnológicos y a los procesos de la cadena de valor agroalimentaria, van a ser importantes. En definitiva, parece evidente que la bioeconomía tiene potencial de crecimiento, y eso lo vemos en las producciones de bioplásticos, por ser un tema importante. Cómo se prevé el crecimiento, sobre todo de los biodegradables, de los compostables, es un elemento importante. En Europa no estamos creciendo demasiado, están creciendo más en otros ámbitos, pero es importante darle una mirada, sobre todo a los sectores de demanda de esos bioplásticos, que van a tener un crecimiento importante en los próximos años. Y ahí, bueno, pues hay una fuente que actualiza periódicamente la información, y que es interesante el hacer un seguimiento para conocer realmente las posibilidades de este sector. En definitiva, la bioeconomía es una oportunidad, pero claro, hay que empezar a trabajar, y pensando sobre todo en emprendedores, pues hay que ver cómo empiezo, y para eso pues hay que ver si la idea que tengo es una idea sostenible. Es importante buscar la colaboración, buscar socios que te ayuden a convertir esos residuos en productos que vayan al mercado, y ir poco a poco, empezar pequeño e ir escalando. Y yo creo que hay apoyos importantes a nivel de las administraciones para poder desarrollar
ideas y concretar esas ideas en procesos y esos procesos al final en productos que vayan al mercado. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda y podemos comentarla, pues por mi parte encantado. Voy a intentar dejar de compartir. Pasamos pues al turno de preguntas. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. ¿Alguna pregunta? No sé si Manuel, si quieres hacer algún comentario de cierre, un poco de toda la importancia de la bioeconomía, pese a que todo lo que has explicado, si te parece. Bueno, pues yo creo que el resumen es sencillo. En la Comunidad Valenciana tenemos una cantidad, hemos sido tradicionalmente, somos una comunidad muy potente en el sector agroalimentario, en el sector sobre todo agrícola y de transformación agroalimentaria. Y como consecuencia de esa potencia, pues estamos generando una cantidad de subproductos importantes. Esos subproductos muchas veces se están utilizando como biofertilizantes y otras veces se están utilizando pues, como vía para alimentación animal o como alguna otra opción. Pero es cierto que esa no debe ser la única utilidad. Yo creo que en un escenario de economía circular hemos de pensar que todos esos subproductos, además de utilizarlos con ese objetivo final que los venimos utilizando, les podemos extraer mucho más valor. Antes de llegar a ser un fertilizante, le podemos extraer la energía. Antes de poder llegar a ser, de poder extraerle la energía, podemos extraerle algún componente activo que tenga un valor en la propia cadena alimentaria o como biofertilizante o como, bioprotector o como estimulante de la inmunidad o como muchas posibilidades. Es cuestión de analizar lo que tenemos y ver las posibilidades. Hay mucho conocimiento generado y hay muchas posibilidades de transformar ese conocimiento en tecnología y en productos de mercado. Bueno, yo creo que es un lujo tener a Manuel Laínez para explicándonos esto, porque él fue, cuando era director del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el que desarrolló el modelo bioeconomía para el 2030. ¿Alguna pregunta por parte de los asistentes? Ahora estáis en un buen momento. Bueno, solo quiero pedir disculpas porque veo que ha habido, ahora que entro en el chat, veo que ha habido un ratito que he estado silenciado. Lo siento, perdón, ha sido un fallo mío que supongo que he tocado aquí algo que no debiera. Pues si no hay ninguna pregunta, bueno, agradecer mucho a Manuel Laínez el que nos haya dado esta clase magistral de lo que es la bioeconomía, porque yo creo que es un tema que no es muy conocido, yo creo que apenas conocido. Como se ha podido ver, desde Europa se le da una importancia tremenda y creo que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos que ponernos las pilas e intentar aplicar la bio a diferentes productos y procesos que, como ha dicho Manuel, hay diferentes entidades que están trabajando en ese sentido, pero se puede conseguir mucho más y creo que son unas líneas emergentes muy a trabajar y a desarrollar por el empresariado valenciano. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por tu presentación. Como de costumbre, es una presentación magnífica. Yo creo que nos has enseñado todo lo que es la importancia de la bioeconomía. Y bueno, esperamos poderte ver en el futuro nuevamente en otra charla sobre el tema, porque evidentemente nos aportarás las últimas novedades que se están produciendo en la bioeconomía. Muy bien, pues muchas gracias. Veo que hay una pregunta. Espera, veo que hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bioeconomía y economía circular? Pues la verdad es que, vamos a ver, la economía circular es el concepto, es intentar ser lo más eficiente posible y lo más sostenible posible en el proceso. Y la bioeconomía, o sea, tú si tienes un proceso productivo, la economía circular lo que trata es de que tú no tires nada, de que reutilices todo lo que te sobra en ese proceso productivo. Y la bioeconomía lo que persigue es darte las herramientas para que tú puedas cerrar ese ciclo. No responde. El chat es este. Pero es que no responde, se te ha quedado parado.
Yo creo que se me ha escuchado, ¿no? Sí, 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 sí. Se os está escuchando, Jesús. Pero es que se te ha quedado parado. O sea que ya. Bueno, pues nada, Manuel, si no hay más preguntas al respecto, ¿alguna pregunta más, pues? Pues nada, cerramos este webinar de bioeconomía organizado por Bioval y seguiremos en contacto con todos. Hoy ya os pondremos información sobre bioeconomía y sobre lo que es Bioval a todos los diferentes asistentes que han habido. Muchas gracias nuevamente, Manuel, Muchas gracias a vosotros. y nos seguimos viendo. De acuerdo, gracias, hasta luego. Vale, hasta ahora.